Muy buena tarde, estamos con mucho gusto aquí en la barranca del río Copatizio, el lugar que me vio crecer. Pues viví mi niñez aquí cerca del Parque Nacional Barranca del Copatizio en Uruapan, Michoacán. Este río, el río que canta, es como mi espíritu, mi alma, y siempre que vengo lo redescubro. Y yo, además de pasear en estos tiempos de pandemia, vengo a hacerles una comunicación muy interesante, que es hacerles, darles a conocer, transmitirles un escrito que hice donde sumarizo los métodos de desarrollo humano y espiritual, tanto de Oriente como Occidente. Entonces, algo muy interesante cuando los veo uno juntos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, sin más preámbulo, en este hermoso sábado de junio del año 2020, les comunico esto estando en este hermoso lugar, del que fui también presidente de su patronato y director del parque. Así que estoy muy feliz de estar aquí y comunicándoles este interesante, creo, tema y trascendental en estos tiempos de violencia hacia la naturaleza y hacia las personas. Entonces, le llamo a este escrito Saliendo de la ingenuidad en la educación en valores, o sea, caminos claves de desarrollo humano, internalización, como subtítulo, internalización de valores humanos, su encarnación, por su servidor Juan Manuel Madrigal. Actualmente, ante la violencia que nos invade, los educadores han llegado a la conclusión de que un factor clave en esta crisis es la falta o insuficiencia de educación en valores humanos. Comprendido esto, muchos centros educativos se abocan a enseñar el nombre y significado de los valores, pero esto se hace con una gran ingenuidad, pues, por ejemplo, enseñarle a alguien que el sobrepeso o obesidad es un antivalor de la salud, esto no nos hace bajar de peso, sino que existe un proceso para ello y que este proceso está conformado de decisiones a cada instante y que si no se toma la correcta elección, seguimos repitiendo el mismo acto dañino, un hábito destructivo. Después de algunas buenas intenciones se trata de corregir, pero un hábito es una forma establecida de pensar, ser y actuar, respuestas automáticas encarnadas neuronalmente. Esta ingenuidad tiene otro aspecto, el cual es el más importante. Como personas tenemos un centro de decisiones, no es la mano, el estómago, la boca, la lengua, quien está decidiendo comer más chatarra, sino el yo, el núcleo operativo de la conciencia. Por esto los obispos mexicanos, en vías de su documento Cristo Nuestra Paz en el año 2010, llegaron a la conclusión que entre todos los factores que generan la violencia en México, para menos lejos, el más decisivo es la elección en la propia conciencia y que por lo tanto, para no ser violentos, lo más urgente es atender al eslabón olvidado, la formación de conciencia, que no es darle información a la conciencia, sino aquí se trata de la formación de conciencia, es como hacer un nuevo músculo. Los propios obispos reconocen que el olvido de la Iglesia de este eslabón es su contribución a la violencia, pues es lo que decide cómo actuamos independientemente de nuestras credenciales religiosas o pretensiones de honestidad. Me atrevo a decir que en el lenguaje cristiano es correcto afirmar que es la atención plena, mindfulness, la que permite escuchar la voz del Espíritu Santo en el lenguaje católico, lo cual tratamos de demostrar en el capítulo quinto de este escrito. No olvidemos otro punto muy importante. Pretender ética y valores humanos sin el trabajo cotidiano de ser justos, de luchar por la justicia económica y social en nuestro centro de trabajo y sociedad, es pura fantasía, evasión y doble moral. Es encenderle una vela a Dios y otra al becerro de oro. Esta formación de conciencia es la esencia de la ética, de la moral, del desarrollo humano, de la espiritualidad y de la psicología humanista. De los 5 caminos de formación de conciencia bosquejados aquí a continuación, el quinto, la atención plena, que también en algunas tradiciones le llaman oración de silencio u oración de conciencia,
Es el crucial y es un fruto del conocimiento del funcionamiento de la conciencia y de la relación mente-cuerpo, según las grandes religiones y sus grandes maestros, tanto de Occidente como Oriente, y de los descubrimientos de la ciencia experimental actual de la neurociencia. Veamos. En términos generales, existen 5 grandes caminos para la autotransformación benigna. El camino del cuerpo, el de la devoción, el del conocimiento, el de la acción y el de la atención plena o sabiduría o mindfulness en inglés o vipassana en Pali. La integración de una forma u otra de estos caminos es una vía óptima. Yo, por ejemplo, hago prácticas en las mañanas donde integro estos 5 caminos. Y pasemos ahora a ver cada uno de estos caminos brevemente. El camino del cuerpo puede considerarse como la base para todos los caminos, pues un cuerpo óptimamente sano bajo el marco de una buena voluntad hace fructificar naturalmente a la conciencia y al corazón. Esta vía incluye ejercicios físicos desarrollados en Oriente y Occidente, como la gimnasia, el hatha yoga, el tai chi, el kung fu, el taekwondo, algunos deportes, la danza, etc. Este camino también incluye una dieta sana y balanceada y un estilo de vida pacífico y justo que aprecia y cuida a la naturaleza y al medio ambiente. El segundo camino, el camino de la devoción, es decir, de las emociones benignas. Es la senda del amor fraterno, de la compasión y de la amistad. Es rendirse a un poder o ideal superior benignos, entregarse a su voluntad, la cual siempre invita a amar y servir incondicional y desinteresadamente. Es la vía del ser, en la cual se abandona la avaricia del tener. En su forma relativa es amabilidad y justicia, y en su sentido absoluto es concentración en la unidad de toda la vida y el universo. Es el camino de la renuncia al egocentrismo, al poder material, a la soberbia, a la propia voluntad y al placer como ídolo. Es el camino del olvido de sí mismo, de la negación del narcisismo. Enfatiza los valores humanos, las virtudes, la ética, la moral, la generosidad, la humildad, la oración, las ceremonias, rituales y el servicio a la comunidad, especialmente a los más necesitados y olvidados. El siguiente camino es el camino del conocimiento. Implica conocer lo más posible a los libros sagrados de las religiones humanistas, lo cual lleva a la desidentificación, es decir, al vaciamiento de toda forma relativa de pensamientos y emociones, pues se tiene la fe incondicional de que el Ser Supremo es el absoluto y que este es benigno naturalmente, pura luminosidad, trascendente, está en lo más alto, elevado, e inmanente, que es inseparable en cada instante de nosotros. Así, se entiende a la sabiduría, la mente desintificada, el vacío, y al amor maduro como una unidad indisoluble. Esta senda, la del camino del conocimiento, distingue entre el yo inferior, el ego, y el yo superior, alma o puente entre el ser humano y el ser supremo, entre la esencia, la realidad, y la apariencia, lo efímero, maya, le dicen el hinduismo. El camino cuarto, el camino de la acción, es la responsabilidad de servir benignamente a los demás y a la vida, pues nosotros y el mundo está encadenado y encarcelado por nuestras acciones egoístas. Lo que se hace por puro interés individual, narcisista, oscurece y espesa al ego y produce caos y violencia. Al comprender que debido a nuestros actos estamos implicados en una acción y reacción universal y absoluta codependencia, de causa y efecto, cuyo tiempo de armonía absoluta está más allá del cálculo humano, entonces la actitud más sabia y noble es servir renunciando al fruto de la acción, al mismo tiempo que se realiza con el máximo cuidado posible. En esto la Madre Teresa de Calcuta fue un gran ejemplo. Gandhi, en nuestro tiempo, fue un gran maestro del camino de la acción, pues combinó creativa y efectivamente
la santidad personal con la política espiritual, es decir, convencer a los injustos con la no violencia, la satyagraha, y con la fuerza de la verdad, ahimsa. La verdad es que todos somos hermanos y que por lo tanto hay que amar al enemigo, lo cual recomendó el Antiguo Testamento y Jesús de Nazaret. Las tácticas de presión moral de Gandhi fueron la desobediencia civil, la huelga, los actos simbólicos y el ayuno. Alguien pensará que Gandhi era muy idealista y soñador, pero al igual que el Che Guevara, coincidían en que hay que ser realistas, que hay que luchar por lo imposible. Aunque Gandhi demostró que sí es posible, pues liberó a la India de la opresión colonialista de los ingleses y de su poderoso ejército, sin portar ni disparar un arma de fuego. Decía Gandhi que su arma era la fuerza de la verdad y su política espiritual un experimento con la verdad. La verdad es que todos somos hermanos, pues todos brotamos del mismo ser o universo. Quinto, el camino de la sabiduría. Es la vía de la oración de silencio, que le dice el padre Ignacio Larrañaga, ese gran maestro espiritual, español, franciscano, que vivió mucho tiempo en Chile. Murió aquí en México. Tuve el gusto de estar con él en Morelia hace unos años. Él le llama oración de silencio o silenciamiento mental. Es la oración de conciencia, es decir, es la meditación o contemplación. Es la experiencia directa de lo que significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Considera que la visión profunda de lo externo depende de lo interno, que la materia o sustancia de cualquier objeto físico o mental son formas de la raíz de la mente en el ser humano y que solo hay una mente absoluta. Así, para la sabiduría, la forma es el vacío y el vacío la forma, porque nada existe por sí mismo. Cada objeto es un flujo de condiciones. Toda esta vegetación que es sin la tierra que lo sostiene, sin el sol, sin el agua, sin la semilla, que el viento o alguien la puso ahí. Nada existe por sí mismo, todo está hermanado, como decía San Francisco de Asís. La esencia del vacío y la forma es el movimiento, la transformación. En ese sentido, el fluir del río ha sido siempre una bella metáfora para ilustrar esto. Toda esencia está vacío. Vacío significa que todo objeto físico o mental depende de otros objetos, pues solo existe un todo orgánico vinculado, vivo, un proceso universal. Esta sabiduría es compasión y libertad incondicional, flujo ininterrumpido, no obstruido. Por esta razón, meditar, contemplar o orar en silencio implica no entretener al mensajero, soltar presa, pues la realidad no es una palabra o pensamiento, sino un flujo orgánico de colores, luces, formas. Y es un flujo real y absoluto. En realidad solo existe el aquí y el ahora, no conceptual. Comprender esto nos lleva al estado óptimo benigno de conciencia, la atención plena, mindfulness, vipassana, raíz que integra a los otros 4 caminos que hemos visto para la internalización de valores y virtudes, para la formación de conciencia. Este es el eslabón que estaba perdido en la educación de valores, desarrollo humano, ética y espiritualidad. Es la clave del Jao, de cómo convertir nuestro corazón de piedra en uno de carne palpitante, como este hermoso lugar. Pero, ¿qué es la atención plena? Que es la que forma conciencia y no nada más informa la conciencia, sino que la forma, el músculo es el que aparece de la conciencia benigna. La palabra vipassana es un término de la lengua pali, formado por vi, que significa a través de un camino especial, y por pasana, ver o percibir. Así, en términos generales, vipassana significa ver algo con claridad y precisión, ver la realidad tal cual es o atención plena.
La atención plena es un factor mental que se encarga de observar paso a paso el flujo de los objetos en la mente. De esta manera educa, moldea, purifica y usa la mente en su máximo potencial, que es la compasión y la sabiduría, es decir, la libertad. No es una información teórica o puramente conceptual, sino una experiencia directa en el momento presente de la actividad de nuestra mente. Es atención dirigida a observar el momento de recibir un objeto en la conciencia. Este objeto puede ser una forma material, como esta hojita que estoy tocando, palpando, o una forma mental, cuando pienso en un unicornio, por ejemplo. El flujo mental es muy rápido. Aparece un objeto, desaparece y aparece otro, y así sucesivamente. Pero la mente solo recibe un objeto a la vez. La atención plena es concentración instantánea en el objeto presente antes de disolverse y brote otro. Si el objeto no es físico y del momento presente, entonces solo atención psicológica en general y no atención plena. Así la atención a la respiración es una óptima forma de atención plena porque es lo más vital, la respiración, y nos conecta y ancla con la realidad objetiva. Y con toda la vida y el universo. La atención plena es tocar y dejar un objeto a la vez, ya sea físico y mental. Esto calma la mente y la purifica de pensamientos y emociones negativas en la memoria y en el presente. La atención plena es una profunda y precisa forma de introspección, lo cual implica concentración mental, pero va más allá de ella, hacia la indisolubilidad de la libertad y la compasión, y a la atención en cada momento de la relación mente-cuerpo. La experiencia profunda de la atención plena revela que todo objeto físico o mental es un conjunto de condiciones y que todo lo condicionado tiene tres características o marcas. Es impermanente, implica insatisfacción y no existe por sí mismo porque solo son transitorios. En todo conocimiento hay un objeto y un receptor que entran en contacto. Rupa es el objeto a conocer o a recibir, como ahorita que estoy tocando esta hojita. Esta es una forma de rupa. Y nama es lo que recibe, cuando digo es una hoja, es así, es de este tamaño, es lanceolada, etc. Así rupa y nama son los dos factores que permiten que se dé el fenómeno del conocimiento. Aristóteles llama materia a rupa y forma a nama, y Platón llama a nama la idea. La atención plena también revela que la raíz del mal es el ego, el yo falso, la creencia de que somos algo duro y fijo, es decir, una palabra yo, que necesita dominar ruda o sutilmente a los demás para reafirmarse y sobrevivir físicamente y ante su propio miedo a morir. Los más profundos análisis sobre las causas de la violencia han llegado a la conclusión que la principal, más que las causas económicas, políticas, psicológicas y culturales, es la mala elección en la propia conciencia. El libre albedrío, y que esta forma errónea de decidir se debe a que pensamos mal por falta de formación de conciencia. Es decir, somos analfabetas en la educación de conciencia y por tanto en la educación de valores humanos. ¿Qué es la formación de conciencia? La formación de conciencia es habituar a la mente a que haga el bien, es decir, a que nos demos cuenta de que somos buenos por naturaleza, pero la mala educación social nos deforma. Así la esencia de la ética y de la espiritualidad y de la salud mental, psicología, es reconocer que estamos hechos para hacer el bien. Este es el núcleo luminoso de la formación de conciencia, de hacer conciencia. Pero si la esencia de la conciencia es darse cuenta, entonces ¿cómo podemos formar conciencia sin cultivar el darse cuenta? La atención plena es el cultivo metódico, el entrenamiento minucioso de qué estamos sintiendo, percibiendo, pensando y deseando hacer a cada instante.
Solo así, con atención plena, podemos darnos cuenta de lo que estamos construyendo, para bien o para mal, con nuestra conciencia. Ese es el camino regio para la paz personal y comunitaria. No culpar a nadie, sino predicar con el ejemplo y empezar por la propia casa y hogar y casa interna, nuestra propia conciencia a cada instante. Concluyo esta hermosa tarde y oportunidad de comunicarse con ustedes, queridos amigos, amigas, con una hermosa oración que me encontré por ahí en un libro de uno de los pioneros europeos, Lama Govinda, en ir al Tíbet en los años 20 con su esposa Lee Gotami, y escribió el libro El Camino de las Nubes Blancas, en inglés, no sé si esté traducido en español. Y fue un aventurero espiritual, por decir así, y un gran maestro espiritual. Me tocó conocerlo en California, ya murió. Y tiene esta oración que yo traduje al castellano del inglés y la llamé Invocación al alma de la luz eterna. Tú que vives dentro de mi corazón, despiértame a la inmensidad de tu espíritu, a la experiencia de tu presencia viva. Libérame de las cadenas del deseo ciego, de la esclavitud de las pequeñas intenciones, del engaño del estrecho egoísmo. Ilumíname con la luz de tu sabiduría, báñame con la incandescencia de tu amor que incluye y abraza la oscuridad, como la luz que rodea el negro centro de la flama, como el amor de una madre que envuelve la creciente vida en la oscuridad de su matriz, como la tierra protegiendo al germen tierno de la semilla. Déjame ser la simiente de tu luz viviente. Dame la fuerza para romper la cáscara del ego miserable y como la semilla que muere para poder renacer, déjame atravesar valerosamente los portales de la muerte para que pueda despertar a la verdadera vida, a la todo abrazante vida de tu amor, al infinito amor de tu sabiduría. Muchas gracias por su gentil atención. Gracias por su bondad de escuchar esto. Muy buena tarde. Gracias.